que está pendiente de empezar a aplicar en la República Dominicana. A partir de la ley, la Constitución del 2010, quedó pendiente una ley de administración de bienes incautados y secuestrados y que tendría que organizar cuáles eran los requisitos con los que tenía que cumplir el Estado para administrar los bienes que estaban a su resguardo en medio de un proceso penal, en donde todavía la persona no había sido declarada culpable. Uno de los principios más sagrados que existe en todos los países es el derecho a la propiedad. De hecho, el derecho como tal existe en principio para resguardar la propiedad. Por tanto, cuando una persona está sometida a un proceso que se sabe todavía inocente, hasta que no hay una sentencia definitiva, sus bienes tienen que resguardarse en las mismas condiciones en las que fueron secuestradas, porque no se sabe si mañana se va a ordenar la devolución de esos bienes, cosa que ha pasado en muchos procesos hasta el momento. Ese pendiente que se tenía desde el 2010 fue satisfecho con la ley de administración de bienes incautados que fue aprobado por este gobierno en septiembre del año pasado, y es la ley 6023. Recuerden que previo a eso había sido aprobada también la ley de extinción de dominio, que posterior tuvo la necesidad de pararse, ¿no? Por todos los problemas que tenía la ley. Esta ley, que fue aprobada en septiembre pasado, no tiene una vacatio legem, lo que significa que es una ley que se encuentra vigente, que hay que aprobar. Sí tiene una obligación el Poder Ejecutivo a partir de esta ley de emitir un reglamento. La ley dice que en 180 días debió de establecerse el reglamento, cosa que no impide que la ley esté en vigencia. De hecho, existe el instituto creado por esta ley, el INCABIE, para poder establecer normas para administrar los bienes. Ahora, ¿qué está pasando en la actualidad con respecto a esto? Que nada de lo que allí se establece se está ejecutando. Lo primero es que le da 4 meses al Ministerio Público para que envíe todos los bienes que tiene a su cargo a este instituto. Y este instituto se supone que tiene que manejar con los principios de transparencia, publicidad, eficiencia y economía todos esos bienes. Lo primero es que no tiene los bienes todavía. No le han sido traspasados por el Ministerio Público, que de antemano ya tenía muchos bienes en su resguardo. Imagínense ahora con todos estos procesos que se han abierto. Las personas que están sometidas a los procesos actualmente no saben qué está pasando con sus bienes. La mayoría se están utilizando o están rentados, pero a ellos no se les pasa información. Y peor aún, compañeros, esta ley establece que tiene que pararse la deuda tributaria. O sea, si usted tiene 5 inmuebles, 6 inmuebles y paga IPI por la tenencia de esos bienes, si esos bienes están secuestrados por el Estado Dominicano, esa deuda se tiene que frizar. No se le puede aumentar a usted la deuda porque como sus cuentas están cerradas, usted tampoco puede pagar la deuda. Eso no está pasando en la actualidad. En la actualidad a la gente le siguen cobrando esas deudas. Igual las deudas con los bancos. Pero esos bienes en su mayoría, el Ministerio Público está usándolos o los tiene alquilados, pero tampoco está pagando la administración. Hay torres aquí que están hasta el cuello de deudas porque hay apartamentos que el Ministerio Público los tiene, cobra los alquileres y no paga a la administración del condominio. Este tema te habla, esta ley obliga a que de eso que percibe el Ministerio Público tiene que cubrir los gastos de la administración. Pero como la gente tampoco tiene información, las utilidades que devienen de esos alquileres se supone que se deben de colocar en una cuenta en donde se clasifique y se diga, eso es del apartamento tal de fulano de tal. Eso tampoco está pasando porque la gente no puede acceder a la información de qué pasa con sus bienes. Hay procesos en donde hay gente que, por ejemplo, al momento de que se secuestraron sus bienes, vivían en un apartamento rentado, porque me han dicho, por ejemplo, bueno, es que yo pago menos de renta aquí que lo que me pagan a mí por la renta de ese otro inmueble.
Cuando se le ha dado arresto domiciliario, esas personas tienen que alquilar otro inmueble porque el Ministerio Público no le permite que se quede en su propiedad. Eso está pasando. Tengo procesos en donde hay locales comerciales que son de esas personas que están sometidas a esos procesos, en donde el Ministerio Público le pide al inquilino, entrégueme, y ellos alquilan. La gente no sabe cuánto están cobrando por el alquiler, cuánto cobraron por depósito. Esa ley está vigente, tan vigente que establece además sanciones de tipo penales, tiene penas hasta 5 años de cárcel por el mal uso de esos bienes, por el dispendio de esos bienes o porque esos bienes mañana se pierdan. Hay propiedades que ya la han vendido, compañeros, en pública subasta sin que los imputados hayan sido declarados culpables. Ay, ay, ay. Imagínense ustedes mañana una declaratoria de inocencia, como puede pasar, porque toda esa gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué va a pasar si ya sus bienes no existen? Llamo la atención de este tema a todo el que esté involucrado en procesos penales, que le tienen sus bienes retenidos. Esa ley es vigente. Hay cosas que hay que hacer, hay procedimientos que hay que ejecutar para resguardar sus bienes y el Poder Ejecutivo que ponga atención a esto. No sé qué está haciendo la Consultoría Jurídica de la Presidencia porque hay un reglamento que se tiene que aprobar que no se ha aprobado y el INCABIE, que es el instituto que está ahí, que tiene un incumbente, que tiene personal, que tiene presupuesto, no sé qué está haciendo, que no está exigiendo que el Ministerio Público cumpla con la ley. ¿Qué hace el Ministerio Público con los dineros de esa administración, de esos No se sabe. inmuebles y de esa venta que hace? No se sabe. Pero Wendy ha dicho algo grave. No es el Ministerio Público que está vendiendo, corrijo. Se han vendido porque deben administración. Cuando tú debes gastos de administración, el condominio puede hacer un proceso legal e inscribirte en un privilegio de condominio y coger y venderte como si fuera una deuda. Pero también puede vender impuesto interno. Pero pueden vender los bancos cuando tú debes. El problema, imagínense, yo tengo conocidos y clientes que tienen propiedades que el alquiler son $3,000 mensual. Y ellos ¿Pueden pagar el IPI de ahí? Pagan al banco de la deuda de ese inmueble, por ejemplo, 40,000 pesos. Pero el Ministerio Público ni está pagando la deuda del banco, pero está cobrando los alquileres y no se sabe qué está pasando con eso. Pero eso del IPI, repíteme eso del IPI. ¿Cómo es? El IPI. El IPI. ¿Qué te dice tú la tienes ley? 3 inmuebles. Tú sabes que lo que se le paga de impuesto por la propiedad suntuaria, el IPI, es más allá, lo que tú tienes más allá de 8 millones. De la exención. Hay gente que tiene 5, 6, 8, 9, 10 inmuebles que están todos secuestrados hoy en día con todas sus cuentas. Esos inmuebles estaban alquilados antes de la entrada del Ministerio Público. Pero hoy en día a esa gente le están cobrando el IPI. ¿Qué pasa? Que el Código Tributario permite que la agencia tributaria, la Dirección General de Impuesto Interno, te haga un proceso y te persiga el bien si tú no estás pagando el IPI. Pero ¿qué sucede? Esta ley permite que el Ministerio Público o el INCABIE le mande una comunicación a Impuesto Interno y frene el cobro hasta tanto se defina de quién es el bien, del Estado o del titular del bien. Pero eso es hasta que haya una sentencia. Hasta que haya una sentencia definitiva, pero como nadie lo está haciendo, la deuda está creciendo. Ay, mi madre. Y si mañana el Estado, porque esto afecta al Estado también, supóngase que mañana se nos dio en algunos casos, lo que pasa es que no había ley. Supóngase que mañana varios apartamentos, por ejemplo, tengan un tema de deuda de condominio. Cuando viene a darse una sentencia definitiva, que ya se han ejecutado y se han vendido. Que lo puede vender el jefe del condominio. Pero claro, el condominio puede utilizar la venta para cobrarse la deuda. Salvador Sánchez, buenos días. Buenos días, Mayo Banex Bautista, Wendy Lora, Gustavo Olivo, el maestro, José María Reyes, hermano mío. ¿Cuánto duró usted para llegar hoy aquí? Duré como 40 minutos. ¿Y todos los días, más o menos, cuánto? 25 a 30. Si hubiese sido ayer en la tarde, es peor. Usted había durado 4 horas. Sí. Pues mire, sobre lo que dice Wendy, que nadie le está prestando atención a esa realidad.
Wendy apunta a una serie de elementos que uno le ha prestado atención para denunciarlo de manera parcial. Ella ha hecho un cuadro de una situación que merece la atención de la ciudadanía, no solo de los que están involucrados en la situación, sino del gobierno, de los funcionarios, del Ministerio Público, de la Judicatura, además de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hoy por mí, mañana por ti. Hoy los que están involucrados en determinados expedientes son los que están sufriendo la consecuencia de eso. Mañana, cualesquiera de los funcionarios de hoy pueden estar involucrados en un expediente. Sabemos cómo evoluciona el país. Sabemos cómo evoluciona el país. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo de manera puntual. Wendy ha señalado, hay propiedades que estaban alquiladas, que son propiedad de imputados en expediente. Siguieron alquiladas y el pago del alquiler se le entrega al Ministerio Público. Hay propiedades que fueron ejecutadas por falta de pago del mantenimiento, del IPI y de la deuda bancaria, porque se le pasó al Ministerio Público establecer o ejecutar un proceso que manda la ley de avisarle a impuestos internos, de avisarle a los bancos, de decirle, espérense, mire, esa propiedad está en esta situación. Nos corresponde a nosotros hacer el pago del lugar si tuviese que hacerse, o de que ustedes frisen esa deuda que le está corriendo a ese inmueble. Están haciendo peor. Han incautado fincas, apartamentos y casas y lo han dejado abandonado. Nunca han vuelto a pagar el mantenimiento de esos inmuebles. Nunca. Y algunos inmuebles han tenido la suerte de que quienes están administrando los condominios y los residenciales no conocen la ley y no saben que pueden ejecutar el bien. Y algunos han sido condescendientes con los dueños. Y al ser condescendientes han dejado acumular una deuda por el pago de mantenimiento. Pero en el caso de impuestos internos de la DGI no deja pasar una. Están ejecutando bienes inmuebles por la falta de pago a la DGI, a pesar de que conocen todo que ese pago debía estar frisado, que no podrían ejecutarse si hubiese una comunicación simple del INCABI, del Ministerio Público, alertando y advirtiendo sobre eso. Han incautado vehículos y lo están utilizando sin autorización de jueces. Han incautado fincas y la han dejado caer por no pagar el mantenimiento. Hay fincas que tenían ganado y no se sabe dónde está ese ganado. Hay fincas que tenían cosecha y no se sabe en qué terminó esa cosecha. Hay fincas que tenían construcciones, casas, y se han ido a pique. Hay fincas que siguen dándosele uso y no se sabe dónde va a parar lo que se cosecha en ellas. Hay casas que la están viviendo gente que no se sabe a santos de qué. Y todavía los imputados no tienen una sentencia definitiva. Y hay que preguntarse, eso que se pregunta Wendy, ¿y si mañana esa gente son declarados inocentes? ¿Y si mañana usted lo declaran inocente, que usted no es culpable del delito que se le imputó, y sin embargo a usted le incautaron una propiedad y la vendieron? A usted le incautaron una propiedad que debe muchísimo. ¿Qué va a pasar con usted y sus propiedades? Y están haciendo peor. Pero ojo. Están haciendo peor. Están usufructuando no solo las propiedades,
sino que se la han asignado a cercanos. Se la han asignado a cercanos para que la vivan, sin pagar alquiler ni pagar nada, y sin pagar las deudas de esas propiedades. Y lo que está provocando eso es inimaginable en términos de cantidad de dinero. Pero ojo, nosotros solemos ver dentro de este esquema que hemos señalado, que es a quien más les pasa, a los imputados. Sin embargo, hay muchas personas que no están imputadas en los procesos, que sus propiedades están secuestradas porque se indica que sus propiedades son de los imputados, que son los que hay que discutir si son terceros de buena fe o no. Aquí hay personas madres de imputados que han comprado propiedad en los años 80, en los años 90, que tienen su propiedad secuestrada. Que creen que ellos son testaferros. Sí, porque dicen que son testaferros. Aquí hay gente que sus hermanos están imputados y a ellos les secuestran sus apartamentos porque dicen que son del hermano. Pero mientras se define esa persona como no es imputada en el proceso, no está siendo acusado, corre la misma suerte del proceso y sus bienes no pueden disponer de ellos. Entonces, ¿qué acontece? Que aunque usted no esté sometido al proceso, lamentablemente tiene que intervenir, tiene que ser parte, porque si mañana cualquiera de nosotros nos secuestran una casa porque un tío de nosotros está sometido, uno tiene que también hacerse parte del caso e intervenir de manera voluntaria. Entonces, lo que me pregunto es, ¿qué pasa con la aplicación de la ley? Porque nos hemos dado golpes de pecho y bombos y platillos de que en esta administración estamos aprobando leyes. Y tenemos la ley de extinción de dominio, y tenemos la ley de administración de bienes, y tenemos la ley de reordenamiento patrimonial y de reordenamiento territorial, bla, bla, bla. Pero ninguna de esas leyes se están aplicando. Ningunas.